Seguimos con otros problemas, en este caso de inductancia mutua y luego de transformadores ideales, ¿no? A ver, esto es un resumen de la inductancia mutua y sigue así. Tenemos una bobina L1. Como ven, esta bobina generaría un flujo de magnético de esta forma, Φ1, hacia abajo, una vez que pasa la corriente I1 por cada una de las vueltas, ¿no? El flujo en la bobina 1 se define como L1 por I1 de T. Es proporcional a L1 y proporcional a la corriente, donde L1 es la autoinductancia. Si ahora le acercamos una bobina 2, ellas se acoplan magnéticamente, en este caso a través del aire, pero vemos que entonces parte del flujo, la bobina 2 captura parte del flujo de la bobina 1 y viceversa, la bobina 1 captura parte del flujo de la bobina 2, pero no todo, sino una parte. Este flujo, por ejemplo, esta línea de flujo, se escapan de la bobina 2 y este se escapa de la bobina 1. Eso, el flujo que captura cada uno sería lo que definiría la inductancia mutua M. En este caso, cuando hay dos bobinas acopladas, entonces el flujo en uno ya no solo se debe a I1, sino también a I2, y por tanto sería L1 I1 más M I2 I2, es decir que la parte que se debe a I2, el factor de proporcionalidad en este caso es M12, que es la inductancia mutua entre 1 y 2. Luego el voltaje se define por la ley de Faraday como la derivada de Φ1 de T. Derivan esto y obtienen esto. Luego para Φ2 hacen lo mismo. Sería L2I2 más el flujo debido a la bobina 1 que afecta a la bobina 2, M2,1 y su 1. Fíjense que en este caso estamos usando distintos M12, M21, porque podrían ser distintos, ¿no? Al final se va a demostrar que M21 es igual a M12 por las propiedades de las bobinas acopladas. Y bueno, aquí B2 sería la derivada de Φ2. Luego vamos a hacer un ejercicio usando la energía almacenada en un par de bobinas acopladas para ver intuitivamente, demostrar de que M21 tiene que ser igual a M12 igual a M. Habría solo un valor para la inductancia mutua que sería M. A ver, este ejercicio va así. A la bobina 1 se excita mediante una fuente de corriente I1 de T. Esa fuente de corriente comienza suave, desde 0, inicialmente están descargadas y alcanza un valor máximo I1 en T1. La bobina 2 no tiene fuente aplicada, tiene una fuente I2, pero en ese momento es 0. Entonces, fíjense que entre 0 y T1 podríamos hallar la energía almacenada. Si lo hacemos, bueno, simplemente integrar la potencia, B1 por I1, B2, la potencia sería 0 porque todavía no tiene corriente I2. Si hacen eso, al final integran en función de I1, es decir, entre 0 y 1, y les va a dar el valor conocido de un medio L1 I1 al cuadrado. Lo interesante es que solo depende del valor final de I1 de T, de I1 mayúscula, ¿no? I mayúscula 1 al cuadrado. Mientras que B2 de T sigue siendo 0. Luego, entre T1 y T2, supongamos que I2 en la bobina 2 todavía es 0. Ambas tendrían, esta tendría una corriente constante y esta tendría una corriente 0. Y ahora volveríamos a calcular B1 de T. Y usando en este caso esta fórmula, perdón, entre T1 y T2, bueno, B1 de T y B2 de T. B1 de T, vamos a usar esta fórmula. En este caso tendríamos que I2 es 0, entonces este término es 0. Y 1 ya se hizo constante igual a I mayúscula su 1. Y por tanto este término es 0 y B1 de T es 0. Y B2 de T también sería 0, porque esto I1 sería constante y 2 es 0.
Entonces B1 es igual a B2 igual a 0 y la energía entonces almacenada entre T1 y T2 es 0. Luego en T3 se enciende la fuente ISU2 con la misma forma que la fuente ISU1 hasta que alcance en T3 el valor máximo ISU2. Y entre T2 y T3, bueno, podemos hallar B1 en este caso. Y 1 se mantiene constante, por tanto este término es 0 y solo queda este término. Para B2 ahora tenemos una corriente ISU2, pero este término es 0 porque I1 es constante. Y con estos dos voltajes podemos hallar la energía almacenada entre T2 y T3, integrando la potencia de este y la potencia de este. Bueno, al final lo hacen y le va a quedar un medio de L2 ISU2 al cuadrado más la parte de la inductancia mutua de este término, quedaría M12 ISU1. Al integrar esto quedaría por ISU2. Bueno, entonces como hallamos la energía total almacenada entre 0 y T3, sumamos. En este caso sumamos este término más este término y nos daría de esta forma, que sería la energía debido a la autoinductancia L1, L2 y a la inductancia mutua. Ahora, ¿qué podemos hacer? Cambiamos la forma de las corrientes, ISU1 y ISU2. Primero se enciende ISU2, luego se enciende ISU1. Si hacen ese cálculo, les va a dar el mismo resultado. Solo que esto cambiaría. Ahora sería, en vez de M12, sería M21. Ahora, lo que habíamos dicho es que las energías solo dependen de los valores finales. Entonces, esta situación sería la misma que esta, porque al final I1 alcanzaría el mismo valor final, I1 mayúscula, e I2 alcanzaría el mismo valor final, I2 mayúscula. Entonces, por la conservación de la energía, esta energía tiene que ser igual a esta, porque la energía suministrada en este caso es la misma, ¿no? Si eso, para que sean iguales, entonces la única forma que sean iguales es que M12 es igual a M21 igual a M. Con M mayor que 0 o M también podría ser menor que 0, ¿no? Luego, para determinar el signo de la inductancia mutua, se utilizan los puntos de la bobina para indicar las direcciones relativas de la bobina. Esto ya lo habíamos visto en otro vídeo. Por ejemplo, en este caso, Φ1 seguiría aquí el trayecto del núcleo magnético, sube, luego bajaría por acá y tiene la misma dirección de Φ2. En este caso M es mayor que 0 y se sumarían. Entonces se ponen los puntos de esta forma para que dé M mayor que 0. Una corriente creciente positiva que circula hacia el punto de una bobina, en este caso, produciría un voltaje tal que el terminal con el punto también será positivo. Por ejemplo, en esta bobina, Φ1 se opone a Φ2, porque aquí bajaría y Φ2 está subiendo. Entonces los puntos se colocarían de esta forma. Es decir, los puntos indican el tipo de la forma de devanado de cada una de las bobinas. En este caso M sería menor que 0. Luego, para que Φ2 vaya a favor de Φ1, I2 debe entrar por el terminal debería entrar por aquí de B2 negativo, por este terminal. El signo de punto depende de la dirección real de devanado, que sería este de aquí, y de esta. Sería comparar los flujos, pero si M es positivo o negativo depende de las direcciones de referencia relativas elegidas para el voltaje y la corriente. Porque habíamos dicho de que estos voltajes B1 y 1, B2 y 2, uno lo define como lo quiere, ¿no? Por ejemplo, en este caso yo puedo definir B1 y 1 entrando, B1 positivo arriba, aquí B2 positivo abajo y 2 entrando por el positivo. Bueno, si hacen eso por la regla de la mano derecha, este flujo iría hacia arriba y este iría hacia arriba también, pero luego se encuentra con Φ2 y iría hacia abajo y se oponen, ¿no? En este caso, bueno, ponemos B1 y 1 en la forma que uno las definió
y tenemos que poner los puntos de manera que dé que M sea negativo. No solo depende de la dirección real de vanado, sino también de cómo uno definió B1 y 1, B2 y 2. En este caso, fíjense que hay que definirla de esta forma, ¿no? Aquí el punto arriba entra el punto y aquí el punto arriba, de manera que I2 salga del punto. Bueno, para M menor que 0 daría, en este caso daría L1 positiva, M, el efecto de la corriente 2 sale, entonces sería menos más, se induce menos más aquí que va en contra de B1, entonces sería negativa. Para B2 igual, B2, L2 sería positiva porque produce la caída más o menos, pero el efecto de I1 aquí induce positivo en el punto, sería más menos que va en contra de B2, sería negativa. Bueno, vamos a seguir con unos problemas, en este caso relación entre el módulo de M, L1 y L2. Bueno, de la conservación de la energía, encontrar el límite superior para M. Bueno, tenemos aquí la energía total, que es el término que acompaña al L1, el término de L2 y el de la inductancia mutua, que sería M y 1 y 2. Aquí vamos a rearreglar este trinomio. Sacamos factor común un medio y luego vamos a elevar al cuadrado para al final llegar a esta forma, ¿no? Ahora, W de t tiene que ser positiva. Recuerden que es un medio de L por I cuadrado. Si L es positiva y cuadrado siempre es positiva, la energía almacenada tiene que ser positiva. Y para que sea positiva, bueno, comparamos aquí. Este término es siempre positivo. Para que este sea positivo, este siempre positivo, porque es I2 al cuadrado, entonces este debe ser positivo siempre. De aquí sacamos L2 menos M cuadrado entre L1 mayor o igual que 0, despejamos y nos da esta relación. M tiene que ser menor o igual que la raíz de L1, L2. Como tiene que ser menor o igual, se puede expresar como K raíz de L1, L2. Y donde K es el llamado coeficiente de acoplamiento, que es menor o igual que 1. Para acoplamiento perfecto, K es igual a 1 y tenemos el límite que dice que M en este caso sería raíz de L1 por L2. Sería la media geométrica de L1 y L2. Bueno, ahora vamos a hacer una introducción al transformador ideal, porque el transformador ideal también es un par de bobinas acopladas perfectas. Bueno, aquí tenemos un par de bobinas, supongamos que están acopladas perfectamente con la inductancia mutua mayor que 0. Sabemos que Φ1 de t se define como N1 Φ de t, Φ2 de t como N2 Φ de t. Φ de t es el flujo que enlaza ambas bobinas. A ver, si el acoplamiento es perfecto, todo el flujo de Φ1 va a Φ2 y viceversa, todo el flujo de Φ2 iría a Φ1. Es decir, que el flujo que circula entre ambas bobinas es el mismo. Es decir, Φ1 tiene que ser igual a Φ2 y tiene que ser igual a Φ. Bueno, luego B1 sería la derivada de Φ1, es decir, N1 derivada de Φ de t, y B2 sería igual a N2 por la derivada de Φ de t. Aquí pusimos ya un solo flujo común, porque están acopladas perfectamente. Y bueno, dividiendo B2 entre B1 ya nos da la primera relación para el transformador ideal, que es N2 entre N1. También supongamos que la permeabilidad magnética del núcleo es infinita. A ver, eso sí, en este caso sería un núcleo de aire, pero si el núcleo fuera magnético y tuviera permeabilidad magnética, la permeabilidad magnética es la resistencia al paso del flujo magnético, ¿no? Sería equivalente a la conductividad. Sabemos que la relación entre Φ y I es la autoinductancia L. En el caso de una inductancia lineal, sería una línea recta y la pendiente sería L, ¿no? Si la permeabilidad magnética es infinita, sería equivalente a que una pequeña corriente I1, pero finita, podría producir un flujo muy grande, ¿no? Como una conductividad infinita o una resistencia cero.
y por tanto la pendiente V sería casi vertical, L tendería a infinito, y luego la reluctancia magnética sería el equivalente a la resistencia, es la inversa a la permeabilidad y se escribe con esta R cursiva así, y tendería a cero, ¿no? Bueno, más adelante van a ver lo que es la fuerza magnetomotriz. Se define como el flujo por la reluctancia magnética. Esto sería el equivalente a la caída de voltaje igual a corriente por resistencia. Si R tiende a cero, esto tendería a cero, la caída a lo largo de un circuito magnético. Bueno, de ahí sacan que la fuerza magnética se define para cada bobina como N1 por I1. Tendríamos la suma N1 y 1 más N2 y 2 si M es mayor que 0. Y de aquí sacamos la relación, porque esto tendría que ser 0. Y nos da que I2 entre I1 es menos N1 entre N2. Esta es la otra relación que existe para las corrientes. Se define N como la relación de vuelta igual a N1 entre N2. A ver, las dos bobinas pueden tener un N1 y pueden tener un N2. Pero una forma más común de presentar la relación de vueltas, si una bobina tiene N1 y la otra N2, se divide todo entre N1. Este quedaría en 1, N2 entre N2 igual a 1, N1 entre N2 igual a N. Y por eso se presentan así las bobinas, una relación de vuelta de N a 1. Bueno, esto sería un acoplamiento con M mayor que 0 y este con M menor que 0. Ahora, para el transformador ideal, entonces tendríamos estas relaciones. B2 entre B1 sería igual a más o menos 1 entre N, dependiendo de si M es mayor que 0, sería más, M es menor que 0 menos. Y para la corriente sería menos más N. Si M es mayor que 0 sería negativo y si M es menor que 0 se usa el positivo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a seguir con otros problemas de inductancia. Por ejemplo, aquí nos dicen, tenemos un par de bobinas acopladas, L1 y L2, se encuentra en la inductancia de un solo inductor equivalente como se observa desde A y B. Tenemos A y B. ¿Cómo observaría entonces la inductancia equivalente si tenemos L1 y L2? Claro, en principio se sumarían, pero como tienen inductancia mutua, hay que tomar en cuenta la inductancia mutua. Bueno, aquí nos ponen los puntos de referencia. Lo primero que hacemos es expresar B sub a B en función de, sería el voltaje de L1 más el voltaje de L2. El de L1 sería, si la corriente I circula en este sentido, sería L1 de I1 de T. Luego el efecto de la inductancia mutua, fíjense que esta corriente I es común a 1 y 2, pero en la bobina 2 sale del punto y por tanto va a inducir un voltaje negativo aquí en este punto, menos más, que se opone a este más menos. Entonces sería este término menos M I 2'. Y luego se le suma esta caída de voltaje, sería L2 por DI2 de T, más el efecto de la corriente en la bobina 1, que también sería negativo, menos M I sub 1'. Bueno, aquí la corriente es común, ¿no? I1 es igual a I2 igual a I. Entonces aquí todo quedaría multiplicado por I', que sería la derivada de I con respecto a T. Y entonces sabemos que el voltaje B sub a B se puede expresar como el equivalente por I'. Entonces el equivalente sería igual a L1 más L2 menos 2M. Bueno, vamos a ver otro problema. A ver, para cada uno de los circuitos, escriba las ecuaciones indicando el signo de la inductancia mutua entre las diferentes bobinas usando el símbolo de magnitud.
Luego nos dice identifique por medio de puntos el sentido del devanado entre la bobina 1 y 2. Por medio de puntos el sentido del devanado entre la bobina 1 y 2, es decir, que usemos puntos con cuadrados entre la bobina 2 y 3 y con triángulo entre 1 y 3. Eso lo vamos a ver ahora, ¿no? Bueno, nos dan el sentido del devanado y de ahí podemos deducir B sub 1. En este caso, I1 por la regla de la mano derecha produciría un flujo hacia arriba que iría hacia la derecha en relación a la bobina 3, pero el flujo de la bobina 3 iría hacia la izquierda y por tanto se opone. Entonces B1 sería igual a L1 de I1 de T menos el módulo de M por I3'. Y luego este flujo que iría hacia la derecha luego bajaría y el flujo de la bobina 2 por la corriente I2 también baja, entonces va a favor, iría positivo más M I2'. Hacemos lo mismo con la bobina 2. La bobina 2 sería L2 de I2 de T. El efecto entre 2 y 1, bueno, habíamos dicho que en este caso el efecto de I2 produce el flujo hacia acá abajo, luego hacia arriba. Aquí iría hacia arriba y el flujo producido por I1 también iría hacia arriba, entonces se suman. Sería más módulo de M I sub 1'. Y el efecto de I3 sobre 2, aquí iría hacia la izquierda, es decir, luego iría en este sentido subiendo, pero el flujo de la bobina 2 iría bajando y por tanto se opone. Es decir, la bobina 2 y la 3 se oponen. Igual hacemos para la bobina 3. Y luego ponemos los puntos para que esto se cumpla. Por ejemplo, ponemos punto entre la bobina 1 y la bobina 2. Como entre 1 y 2 es positivo, fíjense aquí es positivo, y aquí entre 2 y 1 es positivo, ponemos los puntos en esta forma. Claro, primero definimos B2 así, y 2 entrando, B1 de esta forma y 1 entrando. B3 de esta forma y 3 entrando. Entonces los puntos tendrían que ir aquí y aquí, de manera que las corrientes estén entrando. Luego, ¿qué hacemos entre la bobina 1 y 3? Vamos a usar triángulos. Entre 1 y 3 es negativo. Fíjense que entre 3 y 1 también es negativo. Entonces tenemos que poner los puntos, uno donde la corriente entre, pero el otro donde la corriente I3 salga. Entonces tenemos que poner el triángulo acá. Y luego por ejemplo, entre 3 y 2. Entre 3 y 2 es negativo. Entre 2 y 3 es negativo. Entonces usamos cuadrados entre 2 y 3. Ponemos un cuadrado aquí entrando la corriente, pero el otro tiene que salir para que sea negativa, entonces tiene que estar de este lado para que la corriente I3 salga. Bueno, de eso se trata el ejercicio. Aquí hacemos lo mismo en este circuito. B1 produciría un flujo hacia arriba, luego hacia la derecha. Luego para la bobina 2 bajaría por acá. Pero la bobina 2 también produciría un flujo bajando, entonces entre 1 y 2 se suman. Entre 1 y 2 se suman, o entre 2 y 1 se suman. Este flujo que iría por la derecha luego iría bajando, y con la bobina, entre la bobina 1 y 3 y el flujo de la bobina 3 subiría, van en contra. Entonces entre 1 y 3 sería negativo y entre 3 y 1 sería negativo. Y para la bobina 2 hacemos lo mismo, ¿no? La bobina 2 genera este flujo hacia abajo, luego se iría a la derecha, luego sube. Y la bobina 3 genera un flujo Φ3 hacia arriba que también sube. Entonces sería positivo, es decir, entre 3 y 2 sería positivo y entre 2 y 3 sería positivo. Y el resto, bueno, igual que hicimos aquí, es poner los símbolos para que estas tres ecuaciones se cumplan. Bueno, lo dejamos aquí, seguimos en el próximo vídeo.